Vamos a continuar con el contenido, jóvenes, y vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Y nos presentan en el texto la siguiente situación. Dice que dos triángulos rectángulos son semejantes cuando uno de los dos ángulos agudos son iguales. En octavo se estudió la semejanza de triángulos y vimos que los triángulos en general son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Entonces acá nos están diciendo que tenemos dos triángulos semejantes, son triángulos rectángulos. Entonces, para que dos triángulos rectángulos sean semejantes, dicen que uno de los dos ángulos agudos tiene que ser congruente. En este caso, el ángulo A, este ángulo, ¿verdad?, que se representa por medio de la letra teta, que es una letra griega y se lee así, teta, representa la medida del ángulo A. Entonces acá también tenemos el mismo ángulo A. Los triángulos pues, son de diferente tamaño, ¿no? Nos están diciendo que son semejantes puesto que este ángulo mide teta y acá también este mide teta. Este ángulo mide 90 grados, este ángulo mide 90 grados. Entonces se cumple uno de los criterios para que nosotros podamos determinarlos como triángulos semejantes. Y si los colocamos uno sobre otro, vemos que este triángulo queda, como quien dice, contenido en el otro triángulo, ¿verdad? El triángulo A, B', C', queda contenido en el triángulo ABC. Queda ajustado, ¿verdad?, a sus lados. Y obviamente, pues, sobra una parte ahí, que sería esta, ¿no? Entonces, esos triángulos tienen la misma forma, por lo tanto son semejantes. Ahora, nos dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A, B', C', por lo tanto la razón de dos lados tienen el mismo valor, de dos lados correspondientes tiene que ser, ¿verdad? De dos lados correspondientes entre sí, entre los triángulos, van a tener el mismo valor. Bueno, en ambos triángulos, aquí lo dice, ¿verdad? Como cada triángulo tiene tres lados, existen 6 razones trigonométricas. Sí, son 6 razones porque tienen 3 lados, y si un lado lo dividimos entre los otros dos, entonces se puede hacer con cada uno de ellos esa misma operación. Entonces serían 6 razones trigonométricas. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las razones trigonométricas correspondientes en este caso, ¿verdad? O sea, los que darían valores iguales entre estos dos triángulos. Entonces vamos a decir primero, pues, AC, ¿no? AC, si lo dividimos entre AB, AC lo dividimos, vamos a decir con cuál corresponden primero, ¿verdad? Vamos a decir con cuáles corresponden estas razones con el segundo triángulo, pero vamos a sacar primero todas las razones que vamos a establecer entre los lados del triángulo ABC. AC entre AB, AC entre BC, ya está, AC entre los otros dos, ¿verdad? Ahora tendríamos BC entre AC, y tendríamos ABC también entre AB. Y en las últimas dos razones serían tenemos AC y ABC, AC y BC. Bueno, entonces sería AB la otra, ¿verdad? AB entre BC y AB entre AC falta, ¿no? AC. Entonces, esas serían las 6 razones en el triángulo ABC. Como estos dos triángulos son semejantes, entonces las razones correspondientes tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual AC entre AB? La razón que corresponde a los lados AC' entre AB' sería, ¿no? AC es este, ¿no? Tiene que dividirse entre este. Bueno, la razón correspondiente sería, si la razón es AC entre AB, entonces sería AC' entre AB', AC' entre AB'. Las razones tienen que ser iguales.
Bueno, y así cada una, las razones correspondientes, ¿verdad? Al triángulo ABC, en el otro triángulo AC sería AC', AC' entre BC sería B', AC'. Y así, pues vamos obteniendo todas las otras razones que corresponden en el triángulo ABC. BC entre AC, BC entre AC sería B', C' entre AC'. B', C' entre A, C'. BC entre AB, BC sería B', C', la correspondiente en el otro triángulo, B', C' sobre A, B'. AB entre BC sería, bueno, AB es AB' entonces, ¿no? AB' entre B', C'. Y la última, AB entre AC, AB entre AC sería AB' entre AC'. Bueno, esas serían esas razones. AC representa la longitud del segmento AC representa la longitud del segmento. O sea, esta simbología representa esta medida, ¿no? Lo están diciendo ahí. Bueno, podemos intentar poner el ejemplo con algunos valores y ver que es cierto lo que estamos diciendo, ¿no? Supóngase que tenemos un triángulo, dos triángulos como los de la figura. A ver si lo podemos dejar exactamente así como los de la figura. Vamos a girar. Sí, para que se mire como el de la figura. Entonces aquí tendríamos el triángulo ABC y supóngase, aquí está el ángulo de 90 grados, ¿no? Supóngase tenemos otro triángulo ahí, ¿verdad? El triángulo AB', C'. Entonces supóngase este sería, bueno, aquí bueno, dejémoslo así como la figura que nos están dando, ¿no? Este sería C y B, ¿no? Entonces este sería C' y B'. Aquí el ángulo de 90 grados. Ahí estamos diciendo que este triángulo es semejante con el otro más grande, ¿no? Entonces supóngase que AC' mide 3 y que AB mide 6. Que este lado mide, perdón, aquí déjeme ver cuánto sería, digamos que mide 8, ¿no? Y acá este mide 6 y todo este mediría 10, todo mide 10. Entonces en el triángulo pequeño este mide 3, este mide 4, digamos, para que corresponda, ¿verdad? Que uno sea proporcional al otro y que sea un triángulo que hemos trabajado. Este mide 4, este mide 3 y este mide 5, AB'. Entonces si nosotros dividimos ¿verdad? Este lado entre este nos quedaría 8/6, o sea, si encontramos AC entre BC sería 8/6, que es 4/3, mitad y mitad, no simplificamos, 4/3, perdón. Y si hacemos la misma ¿no? Los lados que corresponden, este lado corresponde a este, entonces sería AC' sobre B', C', sería pues entonces 4 entre 3, y eso evidentemente fue lo que obtuvimos en la razón anterior. Y si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Si dividimos por ejemplo este lado entre ¿no? Nos va a quedar 8 sobre 10, sería AC sobre AB, sería 8 sobre 10.
y el correspondiente, bueno, esto nos daría simplificando 4 aquí, y el correspondiente sería AC' sobre AB' en el triángulo pequeño. Entonces AC' es 4 y AB' es 5, entonces nos queda de nuevo igual. Entonces ahí podemos ir comprobando todas las demás las otras razones y vamos a ver que esto se cumple. Esto es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Este es el ángulo θ para cada uno de los dos triángulos. Esto es lo que vamos a estudiar, estas razones que reciben el nombre de funciones trigonométricas. Más adelante nos van a ir definiendo cada una de ellas. Nosotros podemos hablar sobre, bueno, esto entre esto, ¿no? Esto entre esto, se llaman razones. Y si las relacionamos con el triángulo, entonces se van a llamar funciones trigonométricas o razones trigonométricas, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ir estudiando en esta unidad, pero más adelante nos van a definir con nombre y utilizando alguna simbología, alguna nomenclatura correspondiente a cada una de esas razones trigonométricas. Eso es lo que nos dicen acá, ¿no? Que estos valores se determinan por el valor del ángulo θ. Bueno, sí, lo faltó decir, ¿no? En este caso, ¿no? Esto entre esto nos va a dar igual a esto entre esto. ¿Qué significa, verdad? Aquí está, ¿no? ¿Qué significa? Que la razón, el cociente este, no depende de la longitud de los lados de los triángulos, depende únicamente de la medida del ángulo. Si el ángulo este es el mismo para estos dos, entonces las razones trigonométricas para estos dos triángulos siempre van a ser las mismas. Para si en un triángulo tenemos un ángulo y en otro triángulo tenemos otro o una medida diferente de ángulo, entonces obviamente las razones trigonométricas van a ser diferentes, o las razones estas, ¿verdad? Las razones que estemos trabajando. Yo como sé que vamos a trabajar con funciones trigonométricas, entonces acuño ya el nombre, ¿no? Razones trigonométricas, pero de momento solo son razones, relaciones entre los lados de un triángulo. Bueno, aquí nos están haciendo alguna relación. Ya nos están hablando sobre cómo se llaman los lados de un triángulo respecto al ángulo, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Nosotros vemos que este es el ángulo θ, entonces el lado que está al frente del ángulo siempre se va a llamar el lado opuesto al ángulo θ, y el que forma parte de uno de los lados del ángulo entonces se va a llamar siempre el lado adyacente, y el lado más largo, como este es un triángulo rectángulo, creo que este término no se nos hace desconocido, la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Esos van a ser los nombres con respecto al ángulo. Siempre el ángulo que esté al frente del ángulo va a ser lado opuesto, el lado que forma parte de uno de los lados del triángulo se va a llamar lado adyacente, y el lado más largo del triángulo la hipotenusa. Si el ángulo lo tuviésemos en otra posición, por ejemplo, si estuviéramos hablando de este triángulo, ¿no? de este ángulo, perdón, si este es el ángulo alfa, el lado opuesto al ángulo alfa va a ser este, el lado opuesto, yo lo voy a abreviar siempre así, este va a ser el lado adyacente porque es el que forma parte de uno de los lados del ángulo, ¿no? Este es un lado y este va a ser el otro, y entonces la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, y se va a llamar así, haciendo referencia siempre al triángulo rectángulo, ¿verdad? Hipotenusa, y lo vamos a representar como H. Yo siempre voy a utilizar esta simbología. Entonces, en este triángulo, en este ejemplo que nos están presentando acá, nos dicen que se supone que lo que nos tienen que decir es que, y digo yo se supone porque eso es lo que entiendo, porque la redacción es muy mala de lo que nos presentan en el texto. Lo que nos están diciendo es que representemos esta razón BC sobre AC en términos de los lados del ángulo este, ¿no? Así como lado opuesto, lado adyacente, o bueno, haciendo referencia a esto, ¿no? BC
sería este lado de acá. ¿Cómo se llama respecto al ángulo? Se llama lado opuesto. Entonces vamos a decir que BC sobre AC va a ser lado opuesto sobre AC, que sería el lado adyacente. Entonces esto es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Que representemos en términos de los lados respecto al ángulo esta razón trigonométrica. Eso es lo que yo entiendo, y según lo que está desarrollado en el libro, pues eso es. Ahora, si nos dijeran represente siempre en términos, ¿verdad? Otros ejemplos: represente en términos de los lados del ángulo, de los lados del ángulo teta. Otras razones, por ejemplo, AC sobre AB, AC sobre BC, y otra BC sobre AB, y una más, vamos a decir AB sobre BC. Entonces, en términos de los lados respecto al ángulo, entonces AC sobre AB, ¿cómo sería? AC es el lado adyacente, entonces nos quedaría así, ¿verdad? L punto A punto sobre AB, pero AB es la hipotenusa, entonces nos quedaría así: lado adyacente sobre hipotenusa. AC, que sería siempre lado adyacente sobre BC. BC es lado opuesto, lo contrario de lo que nos presentaron acá, ¿verdad? O sea, un recíproco de lo que nos hablaron en la primera. Y luego BC sobre AB. BC sería el lado opuesto sobre AB, la hipotenusa. Y por último, AB sobre BC. AB sobre BC. AB es hipotenusa sobre BC, sería el lado opuesto. Y entonces estos serían algunos ejemplos de lo que trataban de que hiciéramos nosotros acá, ¿verdad? O sea, estos ejemplos en términos de los lados del ángulo es lo que nos estaban diciendo que representáramos con esta razón que nos daban en este triángulo. Pues aquí agregamos unos 4 ejemplos más para ver si se clarifica un poco la idea. Bueno, en esta parte nos hablan de triángulos especiales, que hay 2 triángulos especiales cuyas razones de los lados se sabe fácilmente con eso. Y sí, cuyas razones de los lados se sabe fácilmente, pero todavía no hemos hablado de las razones. Pero bueno, aquí en el ejemplo 1.2 lo que nos dicen es que encontremos el valor de x en cada uno de los triángulos, supongo yo. Entonces vamos a hablar, y sí, vamos a decir que estos son triángulos con algunas características que los hacen especiales. Por ejemplo, el triángulo del inciso A, ¿no? En este triángulo, este ángulo mide 90 grados, este mide 45, y como la suma de los 3 ángulos tiene que ser 180 grados, entonces este también tiene que medir 45 grados. 45 grados, este se llama un triángulo rectángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y tiene, como dije, tiene 2 lados iguales y dos ángulos iguales. Si tiene 2 lados iguales, entonces este lado tiene que ser igual a este, porque este sería el más largo, ¿no? Si este ángulo mide 45 y este mide 45, entonces el lado opuesto a 45 grados a este ángulo de 45 grados es 1. Entonces este que está opuesto al otro ángulo de 45 grados también tiene que ser 1. Y ahí no necesitamos hacer nada más. Con eso estamos claros que cuánto mide este lado, ¿no? Es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene
dos lados iguales. Pero si tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos, dos lados de igual medida, digamos, no iguales, ¿verdad? Porque en todo caso sería lados congruentes. Tiene dos lados congruentes y tiene dos ángulos congruentes. Si tienen igual medida, así se denomina. En este triángulo, para utilizar lo que nos están explicando en esta parte del contenido, vamos a copiarlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, lo vamos a poner a la par de ese triángulo, lo vamos a girar horizontalmente y vamos a decir que lo vamos a colocar acá. Supongo que quedan exactamente igual, ¿no? No me parece que quedan igual, pero bueno. Supóngase, ¿verdad? Que colocamos a la par de ese mismo triángulo otro que es exactamente igual que él, solo que aquí nos quedan al revés estos valores. Pero este ángulo va a medir 60 grados, lo mismo que este, ¿no? Lo mismo que este, 60 grados. Y si este mide 60 grados, este mide 60 grados, todo este también mide 60 grados. Pero como aquí está dividido en dos partes, y esas partes son iguales, entonces este va a medir 30 y este va a medir 30 también. Significa que todo el ángulo va a medir 60 grados, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces ese es un triángulo isósceles, es un triángulo, perdón, equilátero. Es un triángulo equilátero, o sea que sus tres lados miden exactamente lo mismo. Si este mide 1, que sería la mitad de todo este lado, entonces este va a medir 1 también. Por tanto, todo este mide 2, que sería la misma medida acá, 2. Y acá también, ¿no? 2. Entonces el valor de x en este triángulo, en el triángulo que nos estaban presentando así, originalmente, ¿no? Es 2. Este lado es 2. El triángulo, de hecho, sería algo así, ¿no? Este es el triángulo que nos dábamos. Sería el triángulo que nos daban, ¿no? Entonces, al agregar un triángulo exactamente igual a este a la par, nos quedaría un triángulo como este. Vemos que si este ángulo mide 60 grados, este va a medir 60 grados también. Este triángulo es exactamente este mismo, solo que lo invertimos y lo colocamos ahí a la par. Este mide 60 grados y este mide 60 grados. Entonces este es un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque tiene sus tres lados iguales. Sus tres lados iguales. Si tiene tres lados iguales, tiene tres ángulos iguales también, igual que el isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles va a tener dos lados iguales, entonces va a tener dos ángulos congruentes, ¿no? Si tiene dos lados congruentes, va a tener dos ángulos congruentes. Este también, si sus tres ángulos son congruentes, entonces sus tres lados van a ser congruentes. Si este pedacito mide 1, este mide 1 también, y entonces todo este va a medir 2, todo va a medir 2. Y por tanto, como todos sus lados son congruentes, este mide 2, este mide 2, entonces la medida de x, que era lo que nos pedían, es 2. Ahora, ¿qué tienen de especiales? Pues bueno, eso, ¿no? Que en este triángulo, el triángulo 45-90, digamos, si el lado mide k, si el lado, vamos a llamarle L a este lado, ¿no? Si el lado mide k, entonces la hipotenusa va a ser, bueno, este va a medir k y este va a medir k, entonces la hipotenusa sería, por Pitágoras, k a la 2 más k a la 2, ¿verdad? Si este es k y este es k, entonces por el teorema de Pitágoras, k a la 2 más k a la 2 va a ser la hipotenusa al cuadrado. Y esto se puede expresar como 2k a la 2 igual a c a la 2, entonces c sería la raíz cuadrada de eso. C sería raíz cuadrada de 2k, entonces la hipotenusa siempre va a ser
raíz cuadrada de 2k. Y no necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. Sabemos que cada lado mide k. Bueno, si nosotros lo queremos utilizar el teorema de Pitágoras, lo podemos encontrar siempre, va a ser esto, ¿no? Raíz cuadrada de 2k, la longitud de la hipotenusa. Y en este triángulo, en el triángulo, este sería lo que corresponde a una teoría sobre este triángulo, ¿verdad? Algunas cosas que podemos decir sobre él. Sobre el otro triángulo, sobre el ángulo 60, 30, 90. Este lado mide 2, ¿no? Obviamente, ahí se nota. En el triángulo 60, 30, 90 sucede lo siguiente. Si a este lado le llamamos K, al lado opuesto al ángulo 30 grados, este sería en el inciso, ¿no? L es K, entonces, y estamos hablando siempre, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo de 30 grados. Este es L, ¿no? Este es L, ¿no? Aquí está 30 grados. Este sería L. O K, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo de 30 grados sería este. Entonces este sería K. L es K. O L mayúscula, ¿no? L es K. Entonces la hipotenusa es el doble de L, el doble de ese lado, el doble del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces va a ser 2K. Y por teorema de Pitágoras podíamos encontrar el otro lado, este, ¿no? Como este es K y este es 2K, por teorema de Pitágoras, 2K a la 2 va a ser igual a K a la 2, más el lado que nos hace falta, llamémosle B, ¿no? B a la 2. Entonces este sería, al elevar a la 2, 4K a la 2. Este pasa a restar, ese sería B a la 2. Operando los coeficientes sería 4 menos 1, 3, 3K a la 2 es B a la 2, y sacando raíz cuadrada de ambos lados encontramos que B sería raíz cuadrada de 3K. Esa sería siempre la hipotenusa, ¿no? Raíz cuadrada de 3K. Bueno, y para que lo aplicáramos ese contenido, lo podemos ver acá en el siguiente ejemplo, ¿no? En el siguiente ejemplo nos dicen que encontremos los valores de Y, o el valor de Y en cada triángulo, ¿no? Entonces este, como es el triángulo, este mismo triángulo, ¿no? Triángulo rectángulo isósceles, si K es igual a 1, este mide 45 grados, puesto que este mide 45 grados, la suma es 180. Este debe medir raíz cuadrada de 2K, pero en este caso K es 1, lo que mide el lado, ¿no? Entonces lleva a ser raíz cuadrada de 2 por 1, y eso es raíz cuadrada de 2, y con eso está resuelto el problema. Y es raíz cuadrada de 2. Y si no, pues lo podemos ver utilizando el teorema de Pitágoras. Lo podemos tratar de comprobar si no estamos confiando en lo que estamos diciendo. Pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. C a la 2 va a ser A a la 2 más B a la 2, A y B los catetos, y C la hipotenusa, C va a ser raíz cuadrada de 1 a la 2 más 1 a la 2. Eso sería 1 a la 2, 1 más 1. Sería raíz cuadrada de 1 más 1, raíz cuadrada de 2, que es lo que habíamos obtenido. Raíz cuadrada de 2, que era lo que habíamos obtenido acá, utilizando la teoría que habíamos establecido del triángulo 45, 45, 90. Bueno, y en el otro triángulo, pues hacemos lo mismo utilizando lo que hemos establecido también acerca del triángulo 30, 60, 90, o 60, 30, 90. ¿Quién es Y? Pues este es el lado opuesto al ángulo de 60 grados, ¿no? El lado opuesto al ángulo de 60 grados siempre va a medir raíz cuadrada de 3K. Entonces, ¿quién es K? K es el lado opuesto al ángulo de 30 grados.
Porque en este triángulo el ángulo que no está señalado es el ángulo que mide 30 grados. Este mide 90, este mide 60, este debe medir 30 porque la suma de los tres es 180. Entonces, ¿quién es Y? Pues raíz cuadrada de 3K, pero K es 1, ¿no? En este problema K es 1. Por tanto, Y va a ser raíz cuadrada de 3. Y si lo queremos verificar, pues sería la hipotenusa vale 2 y este mide 1, aplicando el teorema de Pitágoras. A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Como es B el que nos hace falta, entonces restamos a ambos lados, nos quedaría que B a la 2 es igual a C a la 2 menos A a la 2. B va a ser la raíz cuadrada de eso, y sería raíz cuadrada de 2 a la 2, que es C, menos A a la 2, que es 1, y raíz cuadrada de todo eso sería raíz cuadrada de 4 menos 1, y raíz cuadrada de 3, que era lo que habíamos obtenido acá, utilizando lo que habíamos hablado previamente de estos triángulos. Entonces esos son unos triángulos especiales, no son los únicos, hay otros triángulos que tienen algunas cuestiones particulares que corresponden a ellos. Más adelante vamos a hablar de alguno u otro por lo menos. Bueno, entonces ahí está lo que nos pidieron. Hacemos un resumen. Acá habíamos dicho de que este triángulo, en este triángulo lo que nos pedían es el valor de X, y que nos decían, este ángulo nos lo dan indicados, que mide 45, este mide 90, este no nos lo dan. Pero si nosotros sabemos que este mide 45 y que este mide 90, fácilmente podemos deducir que este mide 45, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por tanto, si tiene dos ángulos congruentes, también va a tener dos lados congruentes. Este lado y este, que son los catetos del triángulo, van a medir lo mismo. Y entonces, si este mide 1, este mide 1. Pues dijimos que a este lado le vamos a llamar K, entonces este también le llamamos K. Y si le aplicamos el teorema de Pitágoras, este va a valer siempre raíz cuadrada de 2K. Si nosotros logramos memorizar esto, fácilmente vamos a poder resolver problemas de triángulos, rectángulos, isósceles sin necesidad de aplicar incluso el teorema de Pitágoras, aunque si lo aplican, pues siempre va a obtener valores correctos. En fin, eso sería elección de cada estudiante. Luego nos presentaban este triángulo, 30, 60, 90, ¿no? Nos indican este ángulo como que mide 60, este mide 90, obviamente el signo significa ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto mide 90 grados. Entonces este no estaba indicado, nosotros lo señalamos, por lo tanto, si este mide 60 y este 90, este mide 30, porque la suma de los tres tiene que ser 180. Es lo que nos pedía.